Buen día, me llamo Sara y quisiera leer un capítulo del libro ¿Por qué la Iglesia de Nazareno debe afirmar a los LGBTQI+. Este ensayo se llama Expulsando a los gorriones, escrito por Paige Tilden. Cristo predicó la aceptación. ¿Y tú? La vida de una persona intersexual siempre ha sido dura, tanto históricamente como en la actualidad. Si bien el término intersexual es una expresión moderna, la expresión histórica del término fue la del eunuco, específicamente aquellos nacidos como uno, llamados eunuco del sol. Dado que nuestra medicina más moderna tiene formas de ayudar, y por ayuda lo que se entiende es conformar por la fuerza del cuerpo de un bebé a un binario estándar masculino o femenino, sin ningún consentimiento o discusión con el niño, y luego negar que sucedió. El estigma, así como la conciencia de esta diversidad en nuestra especie, se ha ido borrando lentamente. Sin embargo, vemos en las Escrituras que los eunucos son bienvenidos y alentados a ser parte de la comunidad de fe. Vemos este ejemplo de aceptación no solo en la conocida historia con Felipe y el eunuco, sino también en Mateo 19, donde Jesús dijo que los que nacen como eunucos hoy somos llamados personas intersexuales, los que se hicieron eunucos y aquellos que optaron por vivir de esa manera por el reino. Se les dijo explícitamente que eran bienvenidos. Cuando no tenía ni un año, me sometieron a una de las cirugías que muchos como yo hemos enumerado en nuestro historial médico simplemente como una reconstrucción menor, cuando en realidad son procedimientos mucho más grandes. Nosotros en el mundo occidental a menudo nos horrorizamos de que otras culturas mutilen los genitales, pero las cirugías innecesarias en bebés ocurren aproximadamente 5 veces al día solo aquí en los Estados Unidos. Una vez que se ha completado la matanza de estos genitales, el historial médico de la persona a veces se puede borrar por completo de los registros médicos para garantizar la heteronormatividad deseada en la que se criaría al niño. Siguiendo mi procedimiento, fui creado, nombrado y tratado como un típico niño varón. Mi estructura esquelética femenina, sin embargo, era evidente, independientemente de cualquier tipo de crianza. A menudo, especialmente cuando me llaman desde atrás, toda mi vida ha estado llena de personas confundidas sobre si estaban mirando un cuerpo masculino o femenino, mientras que otros en mi situación probablemente estarían molestos porque sucedió tan a menudo. Yo preferí aceptarlo, hacer una broma o seguir adelante. Poco sabía que mi cuerpo era en realidad tanto masculino como femenino, y eso es lo que la gente vio.
Cuando llegué a los 20 años, mi vida cambió. De repente mi cuerpo comenzó en una segunda pubertad y comencé a mostrar todos los signos tradicionales de la pubertad nuevamente, pero esta vez fue un desarrollo femenino. Cuando todos los puntos finalmente se conectaron, sentí como si toda mi vida tuviera sentido y llegó en una ola de comprensión. Me había cuestionado tantas cosas sobre mi vida, mentalidad, cuerpo, pasatiempos, relaciones, todo. Todo llegó a un nuevo nivel de apreciación y comprensión cuando acepté que ahora era, al menos en parte, tanto mujer como hombre. Descubrí que mientras estaba en el útero, mi gemelo paterno y yo nos fusionamos en un solo cuerpo, compartiendo partes masculinas y femeninas. Médicamente soy un mosaico o quimera de cromosomas masculinos y femeninos en un solo cuerpo humano. Mi expectativa cuando estaba aceptando la verdad de mi propia existencia era que mi camino no iba a ser fácil o alegre. Pero además de eso, encontré lucha y rechazo de muchas de las personas a las que había llamado amigos. Mi elección parecía ser aceptar las formas en que Dios me había hecho y que finalmente tenía sentido para mí por una explicación científica de mi médico, o rechazar las formas en que Dios me había hecho y los planes que Dios tenía para mi vida inherente en su creación. Esta fue una decisión difícil de tomar en muchos sentidos, pero razoné que si mi lucha y mi dolor llevarían a una persona más a Cristo, entonces soportaría la carga obedientemente. En comparación con lo que otros sufren por su fe, seguramente la pérdida de algunas relaciones sería soportable en el esquema general de las cosas. Estaba dispuesto a aceptar esa pérdida por el bien del reino. Tristemente, el lugar de menor aceptación de mis nuevas circunstancias fue mi iglesia en ese. Con la resolución de llevar mi cruz con un propósito, supe lo que tenía que hacer. Vine preparado con las escrituras, la investigación y un corazón enfocado en cómo podría usar mi historia para alcanzar a otros para Cristo. Pero el pozo se había contaminado mucho antes de que pudiera compartir mi historia con la familia de mi iglesia. Muchos en esa iglesia, incluido el pastor, estaban chismeando a mis espaldas, difundiendo mentiras de que yo era una persona trans, en lugar de preguntarme la verdad directamente. Si bien ser trans también debe aceptarse por completo en nuestras prácticas religiosas, existe un estigma significativo en su contra, y decir que era trans era una descripción inexacta de mi realidad. Ni ser intersexual ni trans son opciones, pero parece inconcebible decirle a alguien que no ha iniciado ningún procedimiento médico de cambio de sexo y que ha comenzado a menstruar, que está tomando una decisión pecaminosa de aceptar su cuerpo
de la forma en que Dios lo hizo. Cuando decidí formalmente que ya no era el momento de asistir a una iglesia con regularidad, también me di cuenta de que muchos de los que habían elegido ser pastores ya no buscaban la voluntad de Dios. En cambio, se concentraron en mantener la viabilidad de la organización, proteger sus propios intereses y su vida, y sobre todo complacer los caprichos de la congregación en lugar de apegarse a la verdad bíblica. Esta comprensión fue seguramente firmada, sellada y entregada a mi esposa y y a mí cuando nuestro pastor nos dijo: prefería negarle a su hijo una dedicación que arriesgar la seguridad de mi trabajo. Alguien tan centrado en sí mismo se opone a los mismos principios que Cristo encarnó. Justo después de la línea más citada de Mateo 10, 29 hasta el 31, que dice que a Dios le importan incluso los gorriones, pero se preocupa mucho más por las personas. Hay una advertencia mucho más grave de Jesús que fue ignorada en este caso. Y esa advertencia se aplica a todos los que excluyen a cualquier persona que sea una minoría de género o sexual. En Mateo 18, Cristo declara muy explícitamente que más le valdría a las personas ahogarse con una piedra grande atada al cuello que hacer que alguien más tropiece en su fe. El mero valor impactante de esta declaración que sale de la boca de Jesús debería ser una advertencia suficiente para aquellos en el liderazgo pastoral. Terminar con la propia vida a los ojos de aquel que fue enviado a sacrificar su vida por la nuestra es mejor que alejar a alguien de su fe. Sin embargo, esto es lo que la Iglesia hace con tantas personas que son parte de la comunidad de minorías sexuales y de género. ¿No estamos todos hechos a su imagen? Ya sea por la creencia en una traducción errónea de las Escrituras, la desaprobación de cualquiera que no sea como ellos, o simplemente la incapacidad de ajustar su visión del mundo porque están tan arraigados en la historia y las tradiciones que tienen, están pecando. Pecan no solo contra la creación de Dios, sino contra Dios mismo, al decir que algo que Él hizo no es lo suficientemente bueno para ser amado o incluso aceptado en un lugar dedicado a su adoración. Cuán audaz se ha vuelto la Iglesia al ignorar una instrucción tan importante de aquel a quien seguimos. Cristo vino a la tierra para dar a toda la humanidad la mayor extensión de amor y gracia que jamás podamos experimentar. Algún día, cuando dejemos esta existencia y pasemos a la siguiente y veamos a Dios cara a cara, todos tendremos que rendir cuentas
por lo que hicimos aquí a quienes nos rodean. Sabemos que un día Cristo regresará y se sentará en un trono demasiado glorioso para que lo veamos. Todos doblarán la rodilla y seremos separados como un pastor separa sus ovejas y cabras. Allí se nos dirá independientemente de cómo seamos clasificados, que todo lo que hicimos o no hicimos por lo más pequeños de los que nos rodean, lo hicimos también por el Rey de Reyes. ¿Cómo puede alguien esperar que se le permita entrar en el reino de los cielos cuando cierra la puerta en la cara de los demás? No lo harás. ¿Cómo podemos enfocarnos en los principios del diezmo y la limpieza, pero estar tan ciegos a las ideas más importantes de justicia, misericordia y fidelidad? Es una señal de que tenemos una viga en el ojo. Todos han pecado. Todos se quedan cortos. Ninguno de nosotros es justo. Decirle a alguien que no puede ser lo suficientemente justo para estar en la iglesia debido a las circunstancias de su vida es pura hipocresía, porque nadie fue, es o será lo suficientemente justo, excepto Jesús. Por eso se nos dice que nos juzguemos. Siempre que busquemos pecado real o percibido en la vida de cualquier persona en este planeta, siempre encontraremos algo, tanto en los demás como en nosotros mismos. Si nos atrevemos a pensar que no se nos aplicará la misma medida que usamos para juzgar a los demás, entonces verdaderamente no hemos entendido el propósito del Evangelio. Cristo llamó a los pecadores de su tiempo en la tierra para demostrar que cualquiera podría seguirlo. No solo los fariseos que se esforzaban por mostrar cuán justos eran. Centrémonos también en dejar que toda la creación de Dios adore sin obstrucciones. Me temo que si no lo hacemos, nos encontraremos muy fácilmente enredados entre los tablones que ignoramos y las piedras que nos dice que atar alrededor de nuestros cuellos. Paige Tilden es madre de 2 hijos. Se graduó de la Universidad Nazarena del Noreste y está involucrada en el trabajo de defensa de la comunidad intersexual. Gracias por escuchar la historia de Paige y por participar en esta conversación tan importante.